Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en Shabbat, Erev Shabbat Kodesh, la página 61 del Tratado de Kiddushin. Que nuestro estudio sea Leilui Nishmat, para la elevación del alma de aquellas personas que fueron vilmente asesinadas hace una semana y en los últimos días que han caído en los combates contra los terroristas de Hamas. Que sea para la refuá shelema, la curación completa de todos los enfermos del pueblo de Israel y en particular de aquellas personas que resultaron heridas en ese ataque, y que sea también para la pronta liberación de los cautivos en manos de los terroristas de Hamas. Comenzamos en la página anterior, en la página 61, en la Mishnah. Nos trae la Mishnah un caso muy similar al que vimos en el DAF anterior. Nos dice así: el hombre que le dice a una mujer, quedas consagrada para mí, al menacho yeshli bet kor afar. Es decir, ahora va a hablar de un terreno, quedas consagrada para mí a condición de que yo tenga un terreno de una medida de un bet kor. Es decir, un campo en el cual se puede plantar 30 ca de granos. Eso se llama un bet kor. Es decir, que la mujer queda consagrada si realmente este hombre tiene ese campo. Al menaje yeshli bemakom ploni, ahora condicionando que yo tenga este campo en tal lugar, im yeshlo beotomakom, si lo tiene en ese lugar, mekudeshet, queda consagrada. Veimlo, veimena, veimlo, veimlav, perdón, y si no tiene ese campo en tal lugar, en amekudeshet no queda consagrada. Al menach betkor afar, harezo mekudeshet veirena, a condición de que te haga ver un Bedcore, un campo de esas dimensiones, entonces ahí queda consagrada si se lo muestra. Pero si le va y le muestra un campo así en general, le dice, mira, te muestro un campo de un Bedcore, ya lo has visto. Entonces no, tiene que ser suyo, porque ella que puso en su intención para hacer Kiddushin, que él tenga ese campo. Entonces, si no es suyo, en Amekudeshet. Muy bien, nos dice la Gemara. Lo mismo un poco que preguntamos en el DAF anterior sobre los Mataim Zuz, las 200 monedas. Dice, Venehu Shema Yeshlo. Dice, pero espérate, me vas a decir que si no tiene en este momento el campo, es decir, que no se lo... eh, es decir, que cuando dice Veyeshlo, perdón, ahora sí, la Mishnah dijo Veyeshlo y tiene. ¿Qué quiere decir y tiene? Que demostró con una certeza de que tiene ese campo. Ah, ¿y qué pasa? Y si no lo demostró, vamos a decir que no queda consagrada. A lo mejor lo tiene, pero no lo pudo demostrar. Entonces, ¿qué? Dice, Benehu Shema Yeshlo. Veod, y además, Tania se enseñó también en la Tosefta. Haishinan Shema Yeshlo, sospechamos que a lo mejor sí tiene. Dice lo Kasha, no hay dificultad. Ah, Bekudushe Vadai. Ah, Bekudushe Safek. En nuestra Mishnah nos está hablando de que es Kidushe Vadai, que seguro que hizo Kidushin. ¿Por qué? Porque lo demostró. Pero en la Tosefta dice que es Kidushe Safek, es decir, es una duda. Haishinan, sospechamos que a lo mejor tiene. Y por la sospecha son Kidushin de Safek. Lama Lile Mitna. Ahora pregunta la Gemara. Entonces, ¿para qué necesitas enseñar en la Mishnah Gabe Ara, Velama Lilitne, Gabe Zuze? ¿Por qué me enseñaste sobre el terreno y por qué me enseñaste sobre las monedas? A fin de cuentas está enseñando lo mismo, ¿verdad? A condición de que tenga 200 monedas y las tiene. O a condición de que tenga un campo de tal dimensión. Y lo tiene, es lo mismo. ¿Por qué enseñó dos veces lo mismo? Sí, dije, en realidad no necesito los dos. De Yashmeinan, porque si nos hubieses enseñado solamente que Bezuse con respecto a las monedas, ¿qué habría dicho? Mishum de Avide Inche de Masne. ¿Por qué? Porque a veces la gente, ¿qué es lo que hace? Esconde las monedas, esconde el dinero en el colchón, debajo de la cama. Por lo tanto, no vayan a buscar debajo de mi cama, no hay dinero. Por lo tanto, incluso si no hay testigos, se sospecha que a lo mejor sí tiene ese dinero. Avalara, pero la tierra, Emma, Ide, Idle, Ara, Kala, Idle. Pero con respecto al terreno, si llega a tener un terreno así, correría la voz. Entonces todo el mundo sabe que tiene un terreno así. Kamashmalan. Por eso nos viene la Mishnah y nos enseña que también con el carca
estamos en la misma situación y se sospecha que a lo mejor lo tiene y por lo tanto queda consagrada por la duda. Ahora, al menache yeshli makom ploni, bemakom ploni, a condición de que yo tengo un campo en tal lugar. Im yeshlo, si tiene, es mekudeshet, y si no, no es mekudeshet. Perdón, no sé por qué, si no estoy de moscas. Entonces, ¿qué nos dice la Gemara? Pshita es evidente, ya lo sabemos. Si dice una condición y tiene lo que está diciendo como condición, queda mekudeshet, si no, no. Entonces, ¿por qué lo enseña? Maude, tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Amarle, mainaf kalachmina, ana tarjana, o maitina. Kamash malan que no. ¿Qué le puede decir el marido? Dice, ¿qué más te da donde está el campo? Yo te dije que estaba en tal lugar. ¿Qué más te da? A fin de cuentas lo tengo. Yo soy el que va a ir a trabajarlo. Yo soy el que se va a molestar, te va a traer las cosas del campo. Entonces, ¿qué más te da donde esté? Kamash malan, por eso lo viene la Mishnah y nos dice, no, si no está ahí donde le dijo, no se cumplió la condición y no queda consagrada. Veim almenach betkor afar, a condición de que te muestre un campo de las dimensiones de un betkor. Tana, estudiamos en la Tosefta, Shelonit Kavna lo, el alirot Mishelo. Es decir, ¿por qué si no le muestra algo que es suyo, no vale? Porque ella puso su intención en decir, yo acepto casarme con él, porque él tiene un campo así y me lo va a mostrar. Pero si me muestra el campo de otro, seguro que yo no me quiero casar con él. Veim era en Amekudeshet, si se le mostró un campo cualquiera, no queda consagrada, pshita es evidente. Entonces dice, lo fija de nakit bedistura. Es decir, aquí porque se enseña, si parecería evidente, porque está hablando de un campo que tienen arisut. Ya hemos visto que el concepto de aris es esta persona que trabaja la tierra de otra persona y cobra de los beneficios del campo. Entonces, si tiene un campo así, tampoco sirve. Muy bien. Ahora, Gabe Ekdesh Tnan. Con respecto al Ekdesh, es decir, a consagrar un campo, fue enseñado a Magdish Sadeu, el que consagra su campo, es decir, un campo de Ajuzá. ¿Qué es un campo de Ajuzá? Son campos que han estado en la familia desde Yoshua, desde que se repartió la tierra por sorteo. Se llama Sede Ajuzá. En ese momento, ese campo de Ajuzá, la Torá marca exactamente cuál es el valor que la persona tiene que pagar para redimir ese campo del Ekdesh. Bien. Ahora dice, Amagdish Sadehu, el que consagra su campo, Beshaat Yovel, mientras existe o mientras funciona el sistema del Yovel en la tierra de Israel, y ahora viene a redimirlo. Noten Bezera Homer Seorim, es decir, a cambio de un campo que tiene una dimensión donde se podría cosechar en ella un cor, dijimos 30 seim de seorim, de cebada, sobre ese campo de esa medida, paga Hamishim shekel kesef, 50 monedas de shekel de plata. Es decir, son 49 años, un shekel por año y un poquito más. Y un 49avo más. Ahora, Imayu, Nekaim. Ahora, ¿qué pasa? Eso es sobre el terreno del campo en función de cuánto voy a poder cosechar en él. ¿Qué es lo que pasa si ese campo tiene surcos? Ayune Caim, Amukim, Azaratefajim, tiene surcos que son tan profundos como 10 tefajim, 80 centímetros de profundidad. O Selaim Geboim Azaratefajim, o tiene rocas que son también, se elevan sobre el terreno una altura por lo menos de 80 centímetros. En Nimdadin y Mah, es decir, no se calculan dentro de esa superficie de Homer Seorim. Pajot Mikan, menos de esto, Nimdadin, se contabilizan. Es decir, una persona tiene un campo y en el campo de repente tiene un hueco. Ese hueco tiene una profundidad, vamos a decir, de 3 tefajim. Bien. Y tiene un espacio de 3 amot. Bien. Ahora, ¿cuánto baja? Vamos a decir no 3 tefajim, un tefaj, más fácil. Un tefaj de profundidad. Ahora, un tefaj de un lado, un tefaj de otro lado y 3 tefajim de largo,
se considera como que esto tiene 5 tefajim, es decir, que entra dentro de la cuenta de la superficie total del campo. Ahora, si ese hueco tiene una profundidad de 10, yo no puedo hacer nada con los lados, y entonces no lo cuento, y ese espacio de 3 tefajim o 3 amot, vamos a decir más grande, mejor, de 3 amot, no entra dentro de la contabilidad de la superficie del campo porque yo no lo voy a poder trabajar. Entonces dice, Vejavinan va, y preguntamos en la Mishnah, Nehi Behade Ara lo Kadashu. Ujú. Perdón un segundo. Dice, y a pesar de que esas piedras o esos surcos que no se cuentan dentro de la superficie del campo, de todas formas, Mikol Makom, Lama Em Bahem Din Sadea Juzaklal, ¿por qué no tienen ley o se los considera como el campo de herencia? Lejó la pajot, por lo menos, Nitkachu Beape Nafshayu, por lo menos que se consagren por ellos mismos, que sean Kodesh, ¿sí? Para la Kedushá del Sadeh de la herencia y que lo tenga que redimir también. Dice Vejitema, y si me quieres explicar y decir, Kama de lo Have Betkor lo Hashiv, mientras no tenga una cantidad, una superficie de un Betkor, entonces no se considera Sadeh, o sea, no tiene la importancia como para tener que recuperarlo. Urmino, tenemos una contradicción de la vereita. Dice la vereita, pregunta, Sadeh, mata al mutlomar. Es decir, ¿cómo dice el versículo? A ver si lo tenemos por aquí. Dice, Misedea Judato y Agdish, si de los campos de su herencia va a consagrar un hombre para Hashem, será el valor según la plantación que va a plantar, Homer Seorim, Hamishim Shekel Kesef. Es decir, un kur de 30 seim de cebada, 50 shekalim de plata. Ahora aquí dice, Misedea Judato. Dice, ¿por qué utiliza la palabra sede? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar este campo que está aquí dentro? Debería decir, y me ajudató de lo que es su heredad. De Fishenemar, puesto que dice Zera Homer Seorim Bahamishim, es decir, un Homer de Seorim, un Kur, donde tú vas a poder plantar un Kur de cebada, eso va a ser 50. En Liela, Sheikdish Bainan Haze, es decir, solamente si consagró ahí donde puede plantar un kur. Menain le rabot, ¿de dónde vamos a añadir? Letech, velechatzitech, lesea, tarkab, vejatzit afilu roba. Es decir, ¿de dónde vamos a añadir medidas menores del campo? Es decir, por ejemplo, letech, que es medio kur, o medio letech, que es un cuarto de kur, o seat tarkab, media sea, o Hatzit Cab, incluso roba a Cab, la mayoría de un Cab, un cuarto de Cab. ¿De dónde? El Mutlomar Sade. Viene el versículo nos dijo, Sade, cualquier cosa que se considera Sade, ya se puede consagrar. Mikol Makom. Entonces vemos que esas rocas y esos Telaim y perdón, y esos Nekaim y esos surcos también se podrían llegar a consagrar. Responde Gamra, Amar Marugba Barjama, dijo Marugba Barjama. Ajá, Benekaim Elim Mai Maskinan, dice, no, aquí estamos hablando de surcos que están llenos de agua o de huecos. Mishum de Lav Benezerianinu. ¿Por qué? Porque en ellos no se puede sembrar. Y como la Torah que dijo, Zera Homer Seorim, es decir, ahí donde vas a poder sembrar un cor de Seorim. Daikaname de Katane, Dumia de Selaim Geboim. Dice también se puede aprender de que la Mishnah fue meticulosa comparando los surcos con las piedras, igual que las piedras yo no puedo arar, yo no puedo sembrar, tampoco en los surcos. Esos surcos que yo no voy a poder sembrar no entran dentro de la consideración del terreno que yo puedo leagdish, consagrar para el Betamikdash. Mamina, efectivamente.
Yaji, si es así, afilu, pajot mikan, entonces menos de eso también. Nami, entonces menos de 10 tefajim también. Dice Anhu, nagne de ara mikru. Dice, no, estos surcos que son tan pequeños, ¿qué se llama? Aganotas de Hemnikrain. Se llaman pequeñas variaciones del terreno. ¿Sí? Y ahí sí que se puede llegar a sembrar. Shidra de Ara Mikru. Y si son pequeñas elevaciones, también se llama Shidra de Ara. Muy bien. Ahora, Tnan se enseñó en la Mishnah Omer Javero Betkor Afar Animo Gerleja. Yo te vendo un Betkor, un terreno de un Betkor. Vayusham Nekaim Amukim Asarat Tefajim. Y había ahí surcos de más de 10 tefajim de profundidad. O Selaim Geboim Asarat Tefajim, o piedras que tenían más de 10 tefajim de altura. En Nimdadim, Imán no se lo mide junto con el terreno. Bajo Mikan, menos de ellos, Nimdadim Imán se considera como parte del terreno. Marukba, dijo Marukba, Barjama, Afalpiche en Meleimaim, incluso que no estén llenos de agua. Entonces explica la cámara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Raspapa, dijo Raspapa, Efrishen Adam Rotze Sheitenet Maota, Besa de Ajat, Veirelo, que Shnaim o que se lo llame como, porque la persona no quiere dar su dinero sobre un terreno y que parezca que son varios terrenos porque hay diferentes alturas, etcétera. Entonces, dice Ajamai, ¿sí? ¿Cuál es la ley de estos surcos que son profundos, más de 10 tefajim, que no tienen agua y que son parte del shiur, de la medida del betkor que vendió este campo? Lehakdiesh medaminan la. ¿Acaso para consagrarlo como el resto del campo lo vamos a considerar? O lemejer medaminan la. O lo vamos a considerar como una venta. Bien, es decir, perdón, vimos con respecto al Ekdesh. ¿Qué vimos con respecto al Ekdesh? Que si tienen 10 tefajim, no se consideran parte del campo. Muy bien. Vimos con respecto a una venta. Si tiene más de 10 tefajim, aún así también se considera parte de la venta. Ahora volvemos sobre nuestro tema, que es Kidushin. Le dijo, te hago Kidushin a condición de que tenga un campo de un Betkor. Ahora, estos surcos que no están llenos de agua, ¿cómo se consideran? Como en el caso del Ekdesh, que no, que sí serían, o como en el caso de la venta, que no serían parte del campo. Entonces dice, Legdesh la o Lemejer la. Mistabra, sería lógico decir Legdesh la, que se lo considera como Egdesh. Damarla, que le dijo, Ana Tarajna, Ana Umaitina. Dice, de todas formas, ¿qué más se da? Que sea profundo. Yo soy el que va a ir, va a trabajar, me voy a molestar en arar en esa parte tan baja. Y tú solamente vas a recoger los frutos de ello. Muy bien, hasta aquí llegó esta Mishnah. Vamos a ver la siguiente Mishnah. Nos dice así esta Mishnah. Rabbi Meir Omer, dijo Rabbi Meir, Kol Tnai, que Tnai Benegadu Bene Reuben, Tnai. Toda condición que no es como las condiciones de Benegad y Bene Reuben, la tribu de Dan y de Reuben, de Gad y de Reuben, perdón, no se llama una condición. ¿Qué quiere decir? Shenemar, porque dice la Torah, Bayomer Alehem, les dijo Moshe, ¿sí? Im Yabru Bene Gad Bene Reuben, si cruzan los hijos de Gad y los hijos de Reuben con el pueblo de Israel el Jordán, iban a ir Halutzim en la vanguardia para conquistar la tierra con sus hermanos. Uchtiv, entonces ahí tendrán la tierra de El Gilad para ellos. Uchtiv, y está escrito Veim lo Yabru, y si no cruzan en vanguardia, entonces van a heredar junto con el resto del pueblo de Israel del otro lado del Jordán. La Bijanina Ben Gamliel Omer, la Bijanina Ben Gamliel que dice, Sarija Dabar le hombró, dice no. Moshe necesitaba decir el doble lenguaje. Porque ¿qué vemos aquí? Que la condición tiene doble lenguaje. Si cruzan, van a tener esta tierra como heredad. Y si no cruzan, van a tener la heredad del otro lado del Jordán. Bien. Entonces, la Bijanina dice no. La Bijanina Ben Gamliel dice no, es necesario. ¿Por qué? Sheilmale, que si no fuese así, Yesh, Bemashma, Shafilu Beres Kenan, lo Yenhalu. Sería, podríamos entender que ni siquiera dentro de la tierra de Israel tendrían parte. Si
si cruzan para luchar con vosotros, tendrán herencia en la tierra del Gilad. Si me quedo ahí, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que si no cruzan, no tendrán herencia. Bien. Entonces, por eso viene y dice, y si no cruzan, tendrán herencia del otro lado del Jordán. Muy bien. Entonces, ahora nos va a explicar la Gemara y nos dice así. Shapir que amarle Rabbi Hanina ben Gamliel Rabbi Meir. Dice, está muy bien lo que le dijo Rabbi Hanina ben Gamliel a Rabbi Meir. Sí. Amarla, Rabbi Meir, ¿qué te va a decir Rabbi Meir? Isal kadata la letnai kaful judeata. Si me vienes a decir que esto que dijo, y si no cruzan, no lo dijo para que hacer el tnai, la condición, en doble sentido. Entonces debería haber escrito, Veim lo yabru, venojadu betojejem, y si no cruzan, que hereden con vosotros. Ahora, ¿por qué dijo, eres Kenan? Ahora, ¿por qué dijo, en la tierra de Kenan? Veres Kenan, la malí. Shmamina aprende de aquí, letnai kaful judeata. Lo dijo para que sea una condición en doble sentido, una condición doble, lo que se llama un tnai kaful. Rabbi Hanina ben Gamliel, ay, Rabbi Hanina ben Gamliel, ¿qué te va a decir con respecto a Eres Kenan? Y lo que Abraham a Eres Kenan, si no fuese que la Torah hubiese escrito en la tierra de Kenan, Habamina, yo que habría pensado, Benojazu betojejem, que heredarán junto con vosotros, ¿dónde? Beres Gilad, en la tierra de Gilad. Abal Beres Kenan, claro, pero dentro de la tierra de Kenan, no. Rabbi Meir, Betojejem, coleja de Itlehu, Mashma. Es decir, incluso dentro de la tierra de Kenan se podría entender. Tania, Rabbi Hanina ben Gamliel, enseñó así Rabbi Hanina ben Gamliel. Mashal le Mahadabardone. Vamos a contar un mashal, ¿a qué se parece esto? De Adam Shaya, Mejalek Nehasab, Lebanab, un hombre estaba repartiendo sus bienes entre sus hijos. Amar dijo, Ploni vení, Yirash de Plonit. Mi hijo fulano hereda este campo fulano. Ploni vení, Mengano mi hijo, Yirash de Plonit. Hereda el campo, Mengano. Uploni vení, y mi tercer hijo, Sutano, Yiten Mataim Zuz, va a pagar 200 monedas, ve ir hasta de Plonit y va a heredar el tercer campo. Es decir, tiene dos campos que son iguales y un campo que es más grande. El tercero dice, bueno, paga la diferencia y heredas el campo más grande. Ahora, imlo iten, irash y mejab, beshear nehasim. Y viene el padre y dice, y si no paga los 200, heredará junto con sus hermanos en el resto de los bienes. Ahora, continúa la vereitá a explicar el mashal. Migaram lo lira shimehav. ¿Qué es lo que provocó que este hermano herede junto con sus otros hermanos? Incluso Bishar Nehasim, entre los otros bienes. ¿Qué fue lo garamlo? Es decir, lo que el padre dobló el lenguaje, lo que provocó. Si no llega a pagar, heredará junto con sus hermanos en los otros bienes. Entonces, eso es lo que provocó que tenga que coger como todos los demás. Es decir, reparten todos los campos en tres y cada uno coge una parte. Y si no fuera así, hubiese tomado solamente su parte proporcional. Pero los dos campos que el padre dijo para los hermanos no hubiese tomado nada. Es decir, no es que hubiese tomado de todos. Este campo para fulano, este campo para mengano y el tercero, si pagas, para ti. Si no pagas, coges un tercio solamente. Bien. ¿Cuál es el Nimshal? ¿Cuál sería la, le damos la vuelta ahora a la historia para aplicarlo a nuestro tema? Que el resto de las tribus son como los hermanos que toman sus partes sin que les pidan de hacer nada. El resto de las tribus. Ahora, las tribus de Gad y de Rubén son como el hermano que tiene que pagar. Por lo tanto, si cruzan el Jordán y luchan, entonces ahí la tierra del Gilad le corresponde. Pero si no, entonces solamente tomarían una parte proporcional del Gilad, pero no del resto. Vejalo, damia le mashal le magnitin. Pregunta la Gemara, ¿y acaso se parece este mashal a nuestra Mishnah? Hatam, en nuestra Mishnah, Katane, yesh mashma, shafilu be'eres kenan, lo inhalu. Ahí en nuestra Mishnah está enseñado que se sobreentiende de las palabras que ni siquiera en la tierra de Kenan no heredarían. Alma, ¿qué quiere decir? Que filá le eres
Gilad Nami Mehane. Si no fuese por el doble lenguaje, ni siquiera habrían tomado una parte en la tierra de Gilad, ni tampoco en la tierra de Kenan. De Ajá, y aquí en la Bereita, Katani, fue enseñado, Migaram lo, Lirash y Mehab, Beshar Nehasim. ¿Qué es lo que provocó que ese hermano heredase junto con los demás? ¿Sí? Que feló, Garam lo. El doble lenguaje de la condición es lo que lo provocó. Alma, ¿qué se entiende aquí? Que filá, Leshar Nehasim, hu de Kamahane, que el doble lenguaje es lo que le provocó tener una parte en el resto de los bienes. Después la cámara dice, locash, no hay dificultad. Ah, mikame, de nemale, Rabbi Meir, benojazu. Es decir, nuestra Mishnah es antes de que diga Rabbi Meir, benojazu, antes de que preguntó Rabbi Meir a Rabbi Hanina que escriba la Torah, benojazu, betojejem, que herede junto con ellos. Y que vino la pregunta entonces en la tierra de Canaán, ¿para qué está escrito? Ah, la veredita levatar de Nema, después de que ya dijo la pregunta a Rabbi Meir y que ya le respondió con el tema de Beeres Kenan. Bishlamal Rabbi Meir, yo entiendo el punto de vista de Rabbi Meir. Hainu dichtiv, es por eso que está escrito, intetiv seet, vein lotetiv, les betajatar robetz. Es decir, vamos a ver ahora muchos lugares en la Torah donde hay dobles condiciones así. Yo entiendo Rabbi Meir, por eso está escrito, si haces bien, entonces vas a poder con tu carga. ¿Sí? Vein lotetiv, y si no haces el bien, betajatar robetz. El castigo te va a perseguir. Es lo que le dijo Hashem a Caín. Él a la Rabbi Hanina, la Malí, pero para Rabbi Hanina, ¿para qué necesito que la Torah diga, y si no haces el bien? Salca de Tajamina, perdón, salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Imtetiv, si haces el bien, agra, recibirás recompensa. Y de ahí se entiende, ven lo tetiv, que si no haces el bien, lo agra, no recibes recompensa. Velo dina, pero tampoco vas a recibir castigo. Kamash malan, que no. Para esto dice que si no haces el bien, también tendrás tu castigo. Bishla mal Rabbi Meir. Yo entiendo que para Rabbi Meir, Hainu dictives, por eso que está escrito, Astina que me alatá, me elatí. Es decir, cuando Abraham mandó a su siervo Eliezer a buscar una esposa para Isaac, le hizo jurar. Le dijo, ve y busca y trae una mujer de mi familia, de la tierra de mis ancestros, etc. Y si no traes, entonces quedarás libre de tu promesa. Es decir, Imlo, es decir, que si ella no quiere venir, la niña, él a la Rabbi Hanina, Ben Gamliel, la Malí, ¿para qué necesita entonces la doble condición Rabbi Hanina, Ben Gamliel? Porque ya se entiende que dice, si no vas a casa de mi familia, entonces, ¿sí? Quiere decir, si vas a casa de mi familia y haces todo lo posible, quedas libre de tu promesa. Y si no vas, pues ya se entiende que no. Bien. Isterich, en realidad no necesito. Salca de Tajamina, yo poder haber pensado. Eja de Nija le dida. A lo mejor la chica sí quiere venir. Pero Nijale le dideu, pero su familia no quiere dejarla Maite que vaya. Va al Corjayu. Entonces, yo podría haber pensado que a fuerza tendría que haber traído a la niña. Que Kamash Malan que no, que también la familia tiene que estar de acuerdo. Ahora, pregunta la Gemara, otro caso de doble condición. Imlota bo Aisha, Imloto ve Aisha, si no quiere la mujer ir detrás de ti y quedas libre de tu juramento. La malí, ¿para qué? Histerich, lo necesito. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado. Eja, de Nija Lehu, le dideu. A lo mejor la familia sí quiere, pero Nija le dida, pero ella no quiere. Naite ve al Korja, entonces que la traiga a la fuerza. Kamash Malan que no, que también ella tiene que estar de acuerdo con ir a casarse con Isaac. Seguimos. Y dice así, Mishla male Rabbi Meir. Yo entiendo entonces la opinión de Rabbi Meir cuando dice, Hainu dictive, esto es lo que dice la Torah, y mejucotai teleju. Si mis leyes vais a seguir. Y después dice, y mejucotai timasu. Y si mis leyes no seguís, vais a despreciar. Y ahí vendrá la Kelalá. Entonces dice, el ale Rabbi Hanina, ben Gamliel la Malí, ¿para qué está esta doble condición? Dice Isterich, es necesario. Salca, Tajamina, yo podría haber pensado, y mejucotai teleju berajá. Si seguís mis leyes, tendréis verajá. Y mejucotai timasu, lo verajá. Ve lo que la no tendréis verajá, pero tampoco tiene por qué haber que la. Kamash malan. Por eso viene la Torah y te especifica y te dice, no solamente que no va a haber verajá, sino que va a haber que la.
va a haber maldición. Bishlam le Rabbi Meir, yo entiendo para Rabbi Meir, ahí no describes lo que escribe la Torá. Im tabou ushmatem, si venís y escucháis a Hashem, lo bueno de la tierra vais a comer. Veim tema'anu umbritem, pero si os negáis y os rebeláis, jeref teukelu, vais a comer espada. Él ale Rabbi Hanina ben Gamliel la malí, pero Rabbi Hanina ben Gamliel, ¿para qué necesita una doble condición? Dice Isterich, no necesita. Salga de Tajamina, yo podría haber pensado, imtobu, si vais a venir y vais a escuchar, Toba, vais a tener bien. Vim temanu, lo Toba. Y si os negáis a hacer el bien, entonces no va a haber bien. Pero lo Ra'a, no tiene por qué haber mal. Kamash Malan que no, que también habrá mal. Ahora que van, Sheviu Pasuk de, Dana Gebara Bebiuro, ahora viene la Gemara a explicar este versículo. Mai Jere Teukelu. ¿Qué quiere decir que vais a comer espada? Amarraba, dijo Raba, Milja Gelalnita, es decir, sal gruesa. Nehama de Seare Akusha, pan de cebada duro, ubetzale y cebollas. Todos estos alimentos son como si estuvieses comiendo espadas. De Amar Mar, pues dice aquel sabio, pat purné, un pan grande que está hecho en un horno grande, jareba, que está seco, bemela, y está con sal y con cebollas, kashim laguf que jarabot, es malo para el cuerpo como las espadas. Bishlam al Rabbi Hanina ben Gamliel, ahora vamos a ver, seguimos con las dobles condiciones. Yo entiendo para Rabbi Hanina ben Gamliel, Hainu directive, eso es lo que está escrito, Imlo, Shachab ish otach, Vimlo satit, tum atachatishech, haniki. Es decir, si no te acostaste con otro hombre y no te desviaste y trajiste impureza a tu marido, entonces quedarás libre. Y ahí va a beber las aguas y no le va a pasar nada, las aguas de Sotá. Era de Rabbi Meir, pero para Rabbi Meir, Geniki mi baile, ¿acaso necesita decir que va a quedar limpia de su transgresión, que no hay transgresión? Amar Rav Tanhum, dijo Rav Tanhum, Hinaki Ketib, está escrito Hinaki. ¿Qué quiere decir? Sin yud, Inaki sin yud, viene a insinuarnos Shehenik, Nidrash Leshne Inyanim, es decir, dos aspectos. Uno es como quiere decir que vas a quedar limpia, y otro es que es parecido a la palabra Genaki. Hanaki es asfixiarse. Entonces te va a decir, ¿sí? No te vas a asfixiar, no vas a morir. Ahora pregunta nuevamente la Gemara. Mishnah, Male Rabbi Meir, yo entiendo Rabbi Meir, ahí no escribe Inaki. Está escrito Inaki. Él, el Rabbi Hanina, Ben Gamliel, la Malí, ¿para qué? Escribió entonces la Torah así, sin Yud. Isterich, lo necesito. Salka, Tajamina, yo podría haber pensado. Imlo Shahab Ish, si no se acostó un hijo contigo, un hombre contigo, entonces vivirás. Inaki, quedarás limpia de la transgresión. Y por medio de eso, Ben Shahab, lo Inaki, velo Genaki. Pero si se acostó un hombre contigo, no vas a quedar limpia, pero tampoco vas a morir. El Aisura de alma, sino que es una prohibición. Kamash Malan, que no, que también tendrás un castigo de muerte. Bishlama de Rabbi Meir, yo entiendo para Rabbi Meir. Hainu directive, esto es lo que está escrito. Hu yithatabo. Es decir, el que va a purificarse con las aguas de la vaca roja, dice, le van a salpicar de las aguas. Bayoma shelishiu, bayoma shevi. El tercer día y el séptimo día, y ahí Yithar se va a purificar. Y continúa el versículo y dice, Veim lo yihata, y si no fue rociado, Bayoma shelishiu, bayoma shevi, lo Yithar, el tercer día y el séptimo día no se purificará. Entonces, él la Rabbi Hanina, porque para Rabbi Meir iba muy bien, es una doble condición. Para Rabbi Hanina, ¿qué te va a decir? Rabbi Hanina ben Gamliel la malí. Y te dice, lo necesito. Salga, Tajamina, yo podría haber pensado, misbatas a Beshilishu Bashevi. La misbah de rociar el agua de la vaca roja al impuro es el tercer y el séptimo día. Veaja de Abad, Bejad, Menayu, Abad. Y a lo mejor, si le roció uno de los 2 días, ya sería suficiente. Kamash Malan que no, que es tanto uno como el otro. Y Beizá Tahor,
y rociará el puro a la tamé sobre el impuro, vayamos la malí. Entonces, ¿para qué dice el versículo? Y rociará el tercer día y el séptimo día. Dice, Histeria, también lo necesito. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado. Shelishi, le maute sheni. El tercer día viene para excluir el segundo, que no se puede hacer el segundo. Shevi, el séptimo, le maute shishi, para excluir el sexto. Kame maet, bime tahara. Leamtin, que tiene que, para que no venga a reducir los días en los cuales se va a estar purificando el número de días. Abaleja de Abed de Shilishi u Bashemini, pero si llega a rociarse el tercero y al octavo, de Kamafish Bimetahara, en el cual añadió un día más a su purificación. Emma Shaperdame, yo a lo mejor podría decir que es suficiente. Kamash Malan, que no, que tiene que ser el tercero y el séptimo. Por último, pregunta nuevamente la Gemara, Vegiteo Bayoma Shevi, y se purificará de su transgresión en el día séptimo. ¿La malí para qué? Ya hemos pasado por tercer y séptimo día varias veces. Isterich, lo necesito. Salka, Tajamina, yo podría pensado, Hanemile Lekodashim, que se va a purificar solamente con respecto a poder traer ofrendas. Abal terumá nami sagia. Pero para comer terumá con uno solo de esos días sería suficiente. Kamash malan, que no, que tiene que ser el tercero y tiene que ser el séptimo y quedará purificado solamente en el séptimo día. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom, un Shabbat de paz, un Shabbat de tranquilidad para todos nosotros, todos los hermanos de la casa de Israel, ahí donde estemos. Shabbat en el cual vamos a anunciar la llegada del mes de Heshvan, que es el mes de las lluvias de bendición, que traigan junto con ellas la paz para todo el pueblo de Israel y para todo el mundo. Shabbat Shalom Mevorach Hizku Beimso.